Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Corazones Orlados. Somos un colectivo cultural independiente y sin fines de lucro que promueve el desarrollo humano mediante diversos conocimientos que impulsan una conciencia integral y una educación complementaria para el ser. Hoy empezamos nuestro ciclo de conversaciones Voces de Latinoamérica, donde tendremos la oportunidad de escuchar a diferentes hombres y mujeres de este hermoso y grande territorio, para todo el pueblo latinoamericano, que toma sus espuelas para jinetear de nuevo, para ir de pueblo en pueblo, despertando a la gente, para que alcen más y más la frente y merezcan la gloria, que hagan de nuevo la historia liberando al oprimido, porque si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. A cada uno de los hombres que con esperanza han clamado justicia, a los niños de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Panamá, a todos los niños, mujeres y hombres de la América Latina que escuchen y cantan estas verdades con nosotros. En esta oportunidad estaremos dedicando esta conversación a los hijos de Venezuela y ese es el nombre de nuestra primera conversación de Voces de Latinoamérica. A la amada tierra por el sol. Hoy nos acompaña Luis, quien nos va a hablar de Venezuela, desde la tierra amada por el sol, donde el lago de Maracaibo es un espejo que te dice la verdad, que graba historias, memorias y canciones, con su clima abrasador que permite a los hombres la hermandad. Luis trae consigo la voz de su pueblo, el sentir de su gente y el eco de las gaitas que resisten al olvido. ¿Quién es Luis? Luis es investigador de las profecías y conferencista internacional. Ha dedicado los últimos 8 años de su vida al estudio de las profecías de Benjamín Solari, Nostradamus, a los pueblos ancestrales y a las ciencias del espíritu. Ha compartido el mensaje de la esperanza, de la profecía, frente a miles de personas en países como Chile, Colombia y Venezuela. Hoy nos comparte no solo su palabra, sino también su identidad y el amor profundo por una tierra que, pese a todo, sigue latiendo con fuerza. Bueno, entonces, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, a cada uno de ustedes, los presentes en esta gran reunión, en esta hermosa reunión en donde, bueno, vamos a tocar varios temas muy importantes sobre la actualidad y sobre la actualidad de los venezolanos, no tanto geopolíticamente, no tanto hablaremos de política ni de un bando o del otro, sino que vamos a hablar de la realidad interior de nuestros hombres de Venezuela, de nuestra tierra amada por el sol, de nuestros ancestros, de nuestros hermanos, de nuestras familias. Y bueno, estamos haciendo esto entonces en vivo y en directo. Le damos, bueno, saludo a todas las personas que hoy se han dado el espacio y la oportunidad de escuchar el conocimiento de lo alto. Así que, bueno, muchas gracias también a todo el canal de Corazones por Lados por esta gran invitación que la agradezco mucho en mi corazón y espero que tengan muchísimo éxito y que lleguen a muchos corazones con estas nuevas series de Voces Latinoamericanas. Bueno, mi nombre es Juliana Zuluaga, estoy supremamente feliz de estar hoy aquí compartiendo con ustedes y bueno, de tener esta oportunidad tan grande de escucharte a ti, Luis, de escuchar tu sentir. Esta conversación va a ser, digamos, muy íntima porque tú nos vas a contar un poco de tu corazón, de tus experiencias y de las memorias que has registrado en tu ser. Entonces, bueno, la primera pregunta es, para empezar con esto, un momentico, yo cambio aquí la diapositiva, para empezar con esta hermosa charla.
Cuando piensas en tu país, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón? Bueno, siendo que la naturaleza de la entrevista o de esta conversación se habla de que seamos muy íntimos, muy sinceros, muy Verdaderos. verdaderos, ¿cierto? Eh, Vamos a hablar desde el corazón y sinceramente de qué es lo que pienso cuando rememoro mi país, que es Venezuela, mis raíces, pienso en mi familia, en aquella Venezuela que dejé atrás y cuando volví nunca más fue lo mismo, porque uno sale del país y yo no sé por qué la mente se queda con esa imagen de que cuando vuelves todo será pues igual, ¿no? Los mismos amigos, las mismas reuniones familiares, los mismos encuentros, y pues enfrentarse a esa realidad es fuerte. Y bueno, tú lo presenciaste cuando viajamos a Venezuela en el 2023, que llegamos a la casa y estaba vacía completamente. Ya no estaba mi papá que me recibía, no estaba mi hermana, no estaba tampoco mi mamá o incluso mis mascotas. Entonces, esa realidad, o sea, fue como chocante, fue un shock, fue bastante fuerte y eso, el impacto emocional fue tanto que caí enfermo varios días. Entonces, eh, lo que ahí me lleva, o ese dolor que uno atraviesa por, por rememorar Venezuela, las raíces, es pensar en lo que nos arrebataron, que es la familia, la desintegración familiar, y estamos hablando no solo, porque sí, eso es lo más preciado, ¿qué es lo que más uno más preciado tiene cuando hablamos de ese, desde el corazón? Es la familia. Y lo que yo quiero hablar acá es que el ataque que eso ha generado es que no solo ha afectado directamente a nuestra familia, sino que han hecho un ataque directo a nuestros antepasados. Y no hablo de nuestros abuelos, no hablo de nuestros tatarabuelos, sino que estoy hablando de las generaciones pasadas que lucharon por libertar este país, que construyeron las calles, construyeron las escuelas, construyeron, digamos, esos cimientos en donde luego nuestras familias sí cimentaron donde hoy viven. Estamos hablando de que atacan a toda una generación pasada, a una historia, cuando atacan la familia. Porque la familia es ese abuelo que le cuenta las historias al nieto y así pasan de generación en generación. Pero es como si hubiesen agarrado un alicate o una pinza de esas con las que cortan los candados y cortaron un eslabón súper importante en el recuento histórico. No sé cómo lo podríamos describir de otra forma, pero es como si nos hubiesen cortado la memoria porque ya los niños y las personas nacen en otros territorios. Hablamos de los 9 millones de desplazados que, que sufrió Venezuela durante todo este régimen y causó todo eso, desintegrando a la familia, robando los sueños y borran la memoria de las raíces, porque al desintegrar las familias lo que hacen es están atacando al fundamento de la vida, porque sin la vida o no hay, sin la familia no hay vida. Entonces, lo que yo pienso cuando rememoro a mi Venezuela es como esa situación tan drástica, tan implacable que tuvimos que atravesar para hoy, pues, aprender y, bueno, ya durante la entrevista o conversación podremos seguir profundizando sobre eso. Sí, pero qué importante lo que dices es que a veces, como nos ha dicho el sembrador, uno aprende con amor y con dolor, ¿cierto? Y que a veces qué fuerte es tener que aprender con dolor lo valioso que es la familia, ¿cierto?
a valorar esos seres que están ahí, esos seres queridos, y que cuando que ya no están, pues es muy poco lo que se puede hacer. Me gustaría compartir un fragmento de una canción que para mí describe lo que es Venezuela. Yo tuve la oportunidad de ir a acompañarte a ti y esta canción me llamó mucho porque yo sé que estos son los venezolanos. Más que muchas cosas que dicen por ahí, dice, soy la arepita casera con el olor de mi madre. Soy el ejemplo de un padre luchando en plena faena. Soy ese niño sonriente que no le teme al futuro y aunque el camino sea duro, siempre con Dios va presente. Soy venezolano y trabajador que riega los campos con su sudor. Soy el extranjero que aquí sembró semillas de un sueño y lo cosechó. Soy el cafecito madrugador. Yo soy las estrellas de mi bandera. Soy el mar Caribe, montaña y sol. Vibro al son de gaita y alma llanera. Para resumir, yo soy Venezuela, la patria grande, llena de gloria y de gente buena. Porque para mí eso es Venezuela. Poderoso. Poderoso. Sí, es una canción muy... Es una canción muy que llega a lo profundo del alma, del corazón, porque aquí esto es Venezuela, esa esencia original y esa estirpe dorada. Ajá, bueno. La segunda pregunta es, ¿cómo te sientes hoy al hablar de Venezuela? Ok. Sí, bueno, digamos que durante mucho tiempo guardé silencio sobre Venezuela por muchas situaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo salí, bueno, desde cuando uno está en Venezuela, se somete al régimen de que si uno habla en contra de él, pues lo silencian, ¿cierto? En contra del régimen. En contra del régimen, claro, lo silencian. Y hablando de silenciar, lo meten preso, o lo secuestran, o etcétera, etcétera. ¿Y qué es el régimen? Bueno, el régimen es, digamos, ese gobierno que se ha atornillado durante los últimos más de 20 años, que inició fuertemente pues con el chavismo, okay. Y luego, digamos, existieron diferentes líderes, entre ellos luego pasó Nicolás Maduro Uh-huh. y ahora Delcy Rodríguez, pero todos ellos son el régimen que ha durante mucho tiempo causado el desplazamiento de más de 9 millones de venezolanos, causado la mayor pobreza en el mundo, donde un país que es el que mayor reservas de petróleo tiene en el mundo, y que ha causado ese daño pues a la población venezolana principalmente. Este es el régimen que en su afán de poder y de codicia ha generado tácticas de control, de represión para todos aquellos que hablan en contra de ellos. Entonces, ese daño psicológico que, digamos, aprendí, o sea, que se me pegó cuando estaba allá, sí. Tuvo que ser derribado para hablar de Venezuela en este tiempo final. En este tiempo en el que ya puedo salir, o en el que ya salgo en mis canales hablando sobre Venezuela, habiendo o teniendo que... En tu canal, Heraldo del Sur. En el canal de Heraldo del Sur, y a las personas también en el día a día, y en donde vaya, ya puedo hablar de esta gran verdad, porque me pongo sobre encima de ideologías, me pongo sobre encima de opiniones, de creencias, de ideologías, o sea, de izquierda o derecha, porque el hablar de Venezuela es o eres de ultraderecha, o eres de la derecha, o eres de izquierda y apoyas al régimen comunista. Entonces, cuando yo tomé esa decisión de reventar todas esas cadenas que me tenían apresado y que tenían apresada mi voz, tuve que enfrentarme a eso, y fue fuerte también, porque me señalaban de que, como usted, que vivió todos los daños que el régimen le hizo, que su familia está por fuera de toda Venezuela,
Okay. va, entre comillas, a defender al régimen, cuando mis palabras señalaban a los que, digamos, estaban en contra del régimen o en pos del régimen. Entonces, cuando ya yo tomo esa determinante y esa claridad de que yo no soy de ningún bando, de que yo no apoyo ni el uno ni el otro, y que identifiqué y descubrí que todos son los mismos y que pongan a cualquier otra persona allí, sé que son los mismos, eso me dio mucha seguridad y convicción para hablar de la verdad de Venezuela, porque al principio sí, me sentía apenado, avergonzado, me sentía miedoso, o sea, como con miedo a ser juzgado, a que me dijeran, uy, pero usted cómo así que va a apoyar a esta gente. ¿Me hago entender? Y tú no estás apoyando a nadie. Yo no apoyo a nadie, de esos pendejos. Entonces, eso es como lo que me lleva a mí a reflexionar de eso. Yo lo que puedo entender con lo que tú nos estás contestando aquí es que tú estás del lado de la vida, tú estás de parte de la vida, no estás ni de un bando ni del otro. Y tú tenías tu voz apresada, tenías miedo, porque allá el régimen es muy fuerte, ¿cierto? O sea, o tú estás con los comunistas o eres de derecha total, ¿cierto? Entonces, abres tu voz y eres de un bando o del otro. Pero la gente no entiende que tú no estás ni de un bando ni del otro, porque tú estás es del lado de la vida y de decir la verdad. Y saber que igual esos dos bandos pues son lo mismo, son hipocresía, son mentira, engañan al pueblo, ¿cierto? Claro, totalmente. Bueno, has resumido y entendido lo que me quería expresar en todas estas palabras, porque es así. Lo que eso ha causado de hablar de un bando o del otro ha creado tantas divisiones en la familia y también ha sido efecto de la desintegración familiar muy fuerte. O sea, y que yo mismo lo viví con mi propia familia, de que veía como cuando uno se ponía en un bando o del otro, o sea, mejor dicho, o lo bloqueaban a uno, o se salían del grupo familiar, o se peleaban por temas políticos, y que, bueno, en realidad lo vemos en todos los países, pero como esto hablamos de... Han, han impuesto en las mentes de las personas como ese poder político tan fuerte que es lo que los gobierna. ¿Me voy a entender? Entonces, salir de ahí es... Entonces, lo que yo siento que nosotros ahorita, el mensaje que nosotros tenemos que dar es que nosotros venimos a pacificar. Tenemos que ser hermanos y hermanas en todas partes. Y no pelearnos por ideas políticas, ni por ideologías, ni por opiniones, ni por creencias, sino que nosotros debemos estar del bando de la vida. Y hermanarnos más con nuestra familia, con nuestros vecinos. No importa que a veces piensen diferente, incluso que actúen diferente. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, sino para hacer las cosas bien. Porque no podemos seguir replicando la guerra que se está dando en los países y replicarlas en nuestros hogares. No, tenemos que acabar con eso ya, ¿cierto? Que no pase más en nuestra familia. Bueno, dime, cuéntanos cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir como venezolano en estos últimos años, fuera de tu país. Bueno, la verdad que sí, uno de los momentos más difíciles desde que salí de Venezuela en estos últimos años fue enfrentarme pues a la realidad del mundo, ¿no? Como que uno estaba en una cápsula, ¿cierto? Pero ya, o sea, salir de Venezuela y, y tener que enfrentar la xenofobia, el racismo, o, o entender cómo el mundo está organizado para menospreciar y desmoralizar al extranjero. Y como tal, eso después lo entendí en el tiempo, durante mucho tiempo después que salí de Venezuela, lo comencé a comprender, pero cuando salí de Venezuela sí fue fuerte ese choque de la realidad del mundo desde las fronteras, cómo te pueden tratar mal por ser venezolano, por ser diferente o por, no sé, pensar diferente o por venir de un país en donde los gobernantes hacen el caos y
unen o asocian a los ciudadanos con los A la gobernantes, población a la población. civil. Claro, que nada tiene que ver con las decisiones de estos locos que se están matando Claro. y tirando bombas entre ellos. Entonces eso siempre fue muy fuerte de enfrentar esa realidad de cómo el mundo había llegado a un punto de corrupción y de implantación de odio para odiar con ignorancia, o sea, para odiar porque sí, porque vienes de otro lugar o porque decían, bueno, es que ustedes nos vienen a robar el trabajo, nos vienen a robar, etcétera, etcétera, o porque no te devuelves para tu país, siempre me lo recalcaban tantas veces, que eso, la verdad que sí fue muy difícil afrontar en su momento porque no tenía, digamos, la comprensión que eso mismo me dio también. Claro, te fortaleció. Porque me fortaleció realmente mucho de entender la inmutabilidad. Y entonces... La inmutabilidad del ser. Sí, porque bueno, salir de Venezuela, donde en ese momento que salimos, en el 2017, salimos mi mamá y yo a Chile y pues en ese momento, gracias al Padre, no nos faltaba nada. Digamos que teníamos alimento, teníamos comida todavía, pero nosotros visionamos la situación que se avecinaba y por eso decidimos movernos. Cuando decidimos movernos, bueno, llegar a Chile fue muy fuerte. Primero el tema del clima, segundo el desempleo. Claro, ustedes venían de un lugar supremamente caliente, casi Exacto. 40 grados, 35 Exacto. grados que se Claro. viven en Maracaibo, pasar a Chile con estaciones, Claro. con frío a 10 Llegamos grados. en pleno invierno prácticamente. Fuertísimo. Entonces, pasar ese frío porque no teníamos ropa para abrigarnos fue muy fuerte y pasar hambre también. Porque como nunca nos faltó nada en Venezuela, no habíamos pasado hambre en ese momento, claro. Pero en Chile sí llegué a pasar hambre. Habían días o varias semanas o varios meses que lo único que desayunaba durante la semana, de lunes a viernes, eran sopaipillas. De pronto algún chileno que me escuche sabrá qué es eso, pero es como... ¿cómo podríamos mencionar? Como un pancito o como una torta, digámoslo así, de masa y no más, pero entonces le ponen cositas para untar y yo pues agarraba y siempre echaba aguacate porque es lo que más me llenaba. Y era muy barato, siempre tenía un par de pesos o de monedas para poder comprar esto porque siempre lo compraba en la calle. ¿Cómo se llaman? Lumpias, que también se venden mucho allá, que es como una comida china. Y es muy barata porque las vendían como en unidades. Okay. Entonces eso era lo que yo comía. Y ya los domingos yo vivía en una casa en donde habían muchas personas de Colombia como tal, y ellos eran como 13 personas, 14. Ellos hacían el almuerzo para todo el mundo. Y entonces nos compartían. Qué hermoso. Y ese era el día que yo más esperaba porque era el día que mejor podías comíamos. Comer. Claro. Los otros días, cuando había algo, mi mamá reserva. siempre me lo daba, o sea, ella dejaba de comer para darme a mí el alimento. Y la verdad que eso fue muy fuerte, o sea, porque por todas esas situaciones de no tener empleo, yo duré como 9 meses sin empleo porque siempre me pedían papeles o experiencia. Y yo con 19 años nunca había trabajado en mi vida, pues no tenía mucho que ofrecerle al mundo en ese momento. Al sistema. Al sistema. Claro. Entonces, el pasar hambre, el pasar frío, el discutir con mi mamá por esas... Porque cuando uno está en esas situaciones tan hostiles, uno como que se vuelve mucho a la defensiva. Claro, uno está en modo supervivencia y eso genera como irritabilidad al extremo. No poder dormir bien, no tener las cosas necesarias como la comida. El hambre despierta muchas sensaciones en el cuerpo. Exacto. Entonces peleábamos mucho. Pues ella siempre fue muy paciente. Yo era el que peleaba, la verdad. Yo era el que la trataba mal, como que no recibía su amor por no entender lo que estaba pasando. Por decir, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar por esto? ¿Por qué tanta injusticia en mi país y tenía que venir hasta acá donde
no me reciben, no me quieren, que me hago entender, Claro. como ese estado de victimismo tan fuerte. No, y porque tú, pues venir de Venezuela, donde estaba el calor humano, tus amigos, tu familia, pasar a un lugar, como tú dices, un poco más frío, donde no te conoce a nadie, donde tú eres el extranjero, donde puedes, eres tachado también de que vienes a robar, a quitarnos, bueno, tantas cosas. Entonces, para resumir, lo que siento es que tú encontraste muchas veces la frialdad en el corazón de la gente, ¿cierto? O esa indiferencia. Y eso es lo que nosotros ahorita, yo siento que tenemos que empezar a formarnos para que no haya más ese corazón frío en nosotros. Nosotros tenemos que empezar a tener ese corazón samaritano. Samaritano es ese hombre o mujer, no, samaritano, que ayuda, que es solidario, que es generoso, a vernos de verdad como hermanos, porque es que a nosotros nos dividen es, como dice una canción que en estos días he tenido muy pegado, entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto línea cerrada. Bueno, algo así, pero entonces es como que nos dividen cosas que no, o sea, no tienen nada que ver, o sea, son inexistentes, las fronteras nos las han puesto este mismo sistema, pero no existen, o sea, nosotros, lo que nosotros vemos a diario son ríos, selvas, desiertos, pero estamos en la misma tierra, compartimos la misma tierra. Entonces, que nuestro corazón tiene que dejar de ser ese corazón frío, que ve al otro como una amenaza, sino que tenemos que empezar a dulcificarlo con el amor del Padre para que cada vez podamos atender al hermano como se lo merece. Cuando tú me contabas esas cosas que tú tuviste que vivir y cuando escuchaba yo también a tu mamá que ella tenía que dejar de comer para brindarte la comida a ti, a veces como para, sí, porque es el amor de madre definitivamente, pero también cuando tú me contabas todas esas historias de dolor, yo decía, en mi corazón, de verdad, que no quiero que tú vuelvas a pasar por eso, pero que ninguna persona vuelva a pasar por eso. O sea, en serio, deseo en mi corazón que nadie en este planeta vuelva a sentir hambre, tenga sed, tenga frío, que encuentre una mano amiga que lo ayude, que lo levante. Entonces, yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento sienten lo mismo. Quieren tener ese corazón tan calientico de amor, tan dulcecito que puedan ayudar al hermano, ayudar al otro. Y no vernos pasar situaciones tan hostiles, tan difíciles como si nada, o sea, que nuestro corazón no sea indiferente ante lo que está pasando. Porque vienen cosas muy duras, ¿cierto? Y nosotros por profecía sabemos que Latinoamérica, hogar mundial será, ¿cierto? Y ante la quemazón, ante las llamas, ante la guerra que se va a venir, Latinoamérica debe ser ese rincón, ese refugio, ese nido que es hogar, que es hoguera, ¿cierto? Que brinda, ¿cierto? Que da con bondad. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para eso. Bueno, explíquenos de acuerdo a las profecías qué está pasando en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? De acuerdo a las profecías, tú que has visto que se ha cumplido o que está por cumplirse, porque tú en este momento, yo he visto que en tu canal de Heraldo del Sur, que también lo pueden ir a buscar todas las personas que nos están escuchando, estás compartiendo todas las profecías que se relacionan con Venezuela o con Latinoamérica. Y bueno, cuéntanos un poquito de estas, cuáles son las que más te han tocado, cuáles ya se cumplieron, cuáles están por cumplirse. Bueno, cuéntanos algo. Claro. Bueno, siento que ya sí son muchas las profecías que hemos venido compartiendo. Es importante recalcar que sí, las profecías como tal de Venezuela han sido dictadas desde hace mucho tiempo atrás, desde, digámoslo así, 100 años atrás, y que hoy vemos en cumplimiento, y hablo de las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Las profecías que han anunciado una invasión a Venezuela, que habla de que los yanquis encenderán las Américas y luego las Américas se tornarán en su contra. Entonces, esa es una profecía súper importante que, bueno,
aquí ya muchos de ustedes también la habrán escuchado, y si no las han escuchado, es una profecía que se dictó en 1938, que dice tal cual: el centro de las Américas se encenderán, los yanquis encenderán y las Américas se tornarán en su contra, Caribe sucumbirá. Entonces, siendo que Estados Unidos ha invadido, digamos, se ha infiltrado en diferentes países a lo largo de la historia para imponer su orden y sus mandatos y sus leyes, y que los países del sur se tornen con ellos, se unan a ellos, eso ha causado muchísimas muertes. Hablamos de el golpe de Estado en Guatemala, en Honduras, en Panamá, la infiltración que se ejecutó aquí en Colombia y ahora en Venezuela. Entonces, todo eso siempre ha sido anunciado en las profecías, y hoy verlas en cumplimiento, primero, digamos que me da mucha certeza y convicción de que las profecías se hicieron para cumplirse y de que tienen un plan para nosotros. Okay. Entonces, Venezuela está señalada específicamente en dos profecías de Benjamín Solari Parravicini, pero también en la Biblia y en el Apocalipsis también está relatada. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini sobre Venezuela hablan de que Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias. Estamos hablando de que actualmente se vive en un estado o en una situación de una paz aparente en la que viven los venezolanos. Pero después de que se llevara a Maduro de Venezuela y hubiese esa transición de políticos, hay como una paz aparente. Pero se avecina una gran guerra que durará 5 meses y que es anunciada por Benjamín Solari Parravicini. Durante 3 situaciones habla de la guerra en Venezuela, que dura 5 meses, en donde habrán hambre, saqueos, piratería, secuestros, violaciones, robos, a causa de una guerra civil. Estamos hablando de que en Venezuela están paramilitares, opera la FARC, el ELN, operan guerrillas, los colectivos, los tupamaros, todo la parte del ejército, de la Fuerza Armada, y bueno, digamos todo ese poder armado y hasta incluso el mismo Hezbolá. Entonces todo eso se está como construyendo detrás de bambalinas una gran guerra civil que será muy devastadora. Entonces, eso lo habla la profecía. Y la profecía habla de que debemos prepararnos. Porque si habla que Venezuela verá su paz en amor y verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias, es porque las lluvias son grandes guerras. No es que va a caer un diluvio en Venezuela, sino que está hablando de una guerra y gran derramamiento de sangre. Pero que todo eso va a hacer que a Venezuela despierte una fuerza antes no conocida por las personas. Y esta fuerza es la misma fuerza que a los migrantes o desplazados les tocó sacar. Y es la fuerza interior para sobreponerse ante todas estas situaciones y vicisitudes. Porque si vemos a familias con una maleta y en sandalias, cruzando fronteras, cruzando ríos, cruzando junglas, pero después que salen adelante, que resurgen, que se reconstruyen, que, que vuelven a construir ese gran pilar de la familia y se mantienen después de una gran vicisitud. Estamos hablando que dentro del hombre y de los hombres de Venezuela hay una gran fuerza, y es esa fuerza del corcel blanco o la fuerza de la libertad. Porque durante mucho tiempo se quiso esclavizar a la población tanto de Venezuela, y fue un plan prototipo o un plan tipo para exportarle al mundo entero. Venezuela es como ese lugar en donde se hizo ese experimento
después de Cuba. Entonces, aquí estamos hablando de que esta profecía nos está hablando de esa riqueza interior que tienen los hombres y mujeres, que es el amor y que es la paz. De que a pesar de todas esas situaciones, va a haber una fuerza poderosa que va a resurgir entre los hombres y traerá esa esperanza. Como lees esta otra profecía que habla explícitamente de Maracaibo, que dice: Venezuela tiene a Maracaibo, que no ve, más le verá, porque será faro en la nueva visión. Y esa fuerza interior lo que trae es esa nueva visión. Es una visión del corazón, sentida, unida con la humanidad, unida con las personas, unida con la vida como tal. Esa es la nueva visión. En Maracaibo se presencia el fenómeno natural conocido como el relámpago del Catatumbo, en donde prácticamente todos los días del año hay relámpagos. ¡Qué hermoso! Es un gran símbolo, porque eso lo toman las personas que navegan en el mar como un faro, digámoslo así, toman ese punto de referencia como un faro. ¿Y eso está cerca del lago de Maracaibo o eso por dónde queda? Está al sur está en el lago de Maracaibo, Eso está en pero el está lago al sur de Maracaibo. Okay. Sí, exacto. Entonces, se conecta con la profecía de Jesús que dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago es esa fuerza del conocimiento interior de esa luz, que como ese conocimiento que se esparció en Medio Oriente o en Oriente cuando llegó Jesús, todo ese conocimiento ahora llega a levantar una fuerza interior que es la fuerza crística, que no se relaciona a ninguna religión, creencia o dogma, sino de un poder de resurrección, porque Jesús mostró al Cristo. A él lo crucificaron, lo asesinaron y al tercer día conocemos que resucitó. Asimismo pasará con Venezuela. A Venezuela, a los hombres de Venezuela, a la población, no hablo de gobernantes, no hablo de políticos ni de dirigentes de las armadas. Hablo de el venezolano de a pie. Será extirpado, será asesinado, o sea, le van a quitar que tiene o lo poco que tiene, se lo quitarán. Digamos que lo conducirán a una muerte en vida. Pero esa fuerza del Cristo lo hará resucitar para la eternidad. Y esa misma fuerza será esparcida para Latinoamérica. Es por eso que habla de que Latinoamérica es el hogar del mundo. Porque desde Venezuela, con la guerra que se avecina, hará un impacto tan poderoso que tocará los corazones de los hombres de Latinoamérica, de este continente, porque se unirán en una sola fuerza, en donde ya no querrán más muerte, no habrán bombas atómicas, no guerras atómicas, y las guerras en su momento se acabarán. Ese es el poder organizado que habla la profecía de Benjamín Solari Parravicini, y esa es la nueva visión. ¿La puedes volver a leer? Claro. Esa Entonces que dice, la de la paz. Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias. Okay. Hermosa. O sea, es entender que claramente, como tú lo decías, tienes la certeza de que las profecías se cumplen por lo que estamos viendo, que literal se está cumpliendo. Ya lo vemos en las noticias. Pero así como se cumplen esas partes tan difíciles, tan, digamos, que la gente dice como tan catastróficas, tan dolorosas, que nos mueven tanto, la profecía también anuncia cosas muy hermosas, ¿cierto? La profecía anuncia promesas, anuncia como ese día en el que niños van a poder correr libres, las mujeres van a poder tener a sus hijos, no van a tener que entregar sus hijos para la guerra, pues como tantas cosas tan bonitas también que eso también se va a cumplir, ¿cierto? Claro. Y pues para recordar que tomamos a Jesús no como religión, sino como un referente de verdad de la sabiduría que nos trae esa enseñanza del Cristo. Él
En Mateo 24 nos dice eso, que se levantará reino contra reino, nación contra nación, no oirás de guerra y rumores de guerra, y va a haber hambre y pestes, y bueno, tantas cosas. Pero él también dice, no os turbéis. Ujú. O sea, Porque es necesario que todo permanezcan esto en paz, acontezca. porque es necesario que todo esto acontezca. O sea que nosotros sí vamos a vivir situaciones muy duras como latinoamericanos, pero tranquilos. Exacto. Tenemos que estar tranquilos porque como dice aquí en esta profecía que nos acabas de leer, después de las lluvias llegará esa paz, pero esa paz verdadera, no esta que anuncian los políticos que sabemos que es puro complot y mentira, Claro. que por ejemplo se están dando el Nobel de la Paz, pero son los que más bombas tiran y, Claro. o sea, es un circo. Sí, es un literal. circo lo que vemos a diario en la televisión y en las noticias. Total. No tiene nada de lógica, pero nosotros sabemos que nuestro corazón sí sabe, como lo que tú decías, el poder del corazón, porque con el corazón podemos ver lejos. Exacto. Nuestro corazón tiene intuición, nuestro corazón tiene sabiduría, nuestro corazón sabe hacer las cosas bien y está diseñado para amar, para ser bondadoso. Nuestro corazón nos va a dar las herramientas para vencer esta guerra. Entonces, a todos los hijos de América Latina, la reina del sur, a los que comprenden, sienten y se levantan forjando en el fuego del conocimiento su libertad verdadera, este es parte del mensaje esperado en tiempos de guerra. Tú estás en guerra y debes luchar y ganar, pues la Gran Colombia es el mensaje vivo para sus hijos y para cuantos la quieran y elijan vivir en ella. Unos y otros deben depurar sus mentes y razones, conocer la gran verdad, Dios universal, el innominado y sin fin, que se les ha ocultado, es la única fórmula de luchar y vencer en esta batalla final. O sea que, lo que decíamos, estamos en guerra, pero nosotros también tenemos el poder, porque Dios, hombre y universo unidos en un solo eje central de poder y sabiduría, nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos el poder de la oración que nos va a ayudar mucho en estos momentos para levantarnos, para conseguir la calma, porque claramente necesitamos escuchar el corazón, pero si nuestro corazón está turbado, si está en estado de conflicto, va a ser muy duro poder escuchar su sabiduría y podernos guiar a partir de ella, porque es el corazón el que nos va a indicar qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir, dónde vamos a conseguir agua, qué es lo que tenemos que hacer, si hay algún herido, o sea, porque vienen cosas heavy, o sea, muy duras, pero si nosotros estamos en calma y en equilibrio, vamos a poder escuchar el corazón para hacer las cosas que tenemos que hacer y guiar a los hombres donde los tenemos que guiar. Claro. O sea, ¿qué quiere decir guiar a los hombres? Porque es que, imagínate, en una guerra va a haber gente gritando, va a haber gente corriendo, va a haber gente, pues, no, de todo. Lo que tú mismo me decías, o sea, tú dices que aprender a calmar tus emociones porque con hambre la cosa es diferente, ¿cierto? Claro. Entonces, nosotros vamos a tener que estar calmados para poder atender a todas esas personas que van a llegar o a todas las personas que van a estar sufriendo. Claro. Y como dice también una profecía para Parraicini que a mí me encanta y que se las comparto, que es, dice, al dolor debe darse amor, a la muerte vida y al final principio. Claro. O sea, y nosotros tenemos ese poder, o sea, para dar. Se resume todo eso. Claro, al dolor darle amor, nosotros podemos hacer eso. Claro. Pero a la muerte, nosotros también podemos dar vida. Claro. Y a un final, lo que todos creen que es final, no, es el principio. Poderoso. Sí, bueno. Está buena. Entonces continuemos para no alargarnos tanto. Bueno, a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela, esta es otra de las preguntas que tenía, siento que ya lo hemos respondido en parte, pero bueno, pero aclaremos. A pesar de todo lo que está pasando en Venezuela, ¿qué es lo que aún sostiene y va a sostener al pueblo venezolano? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Sí? Claro. Y entonces esa va a ser una fuerza que va a surgir, como ya dije, en tiempos de guerra, en tiempos de tribulación. Mientras a las personas, y podamos decir, bueno, ya han desplazado a más de 9 millones de venezolanos, ya han hecho pasar hambre a muchas personas, ya han secuestrado, violentado y hecho mucho daño, y ustedes pensarán, bueno, pero es que viene más, o sea, no es que
no es que ya, no es que porque sacaron a Maduro ya estamos bien. O sea, y pensar en eso es lo que trae la gran desolación para el espíritu. Ujú. En tanto, cuando comenzamos a despertar a esa fuerza interior y darnos cuenta de que no debemos colocar nuestra esperanza en los gobernantes, Sí. ahí comenzamos a conocer otro sendero y dejamos de poner esa fe en ellos. Y es porque eso Externo, no claro. sostiene, digamos, eso no va a sostener al corazón y al espíritu del venezolano. Es que ¿cómo vas a sostener una mentira? Ellos son Claro. mentira, o sea, son hipocresía. ¿Cómo ellos van a sostenernos? No podemos poner la fe Exacto. en los políticos que se están matando, es que están locos y están matando a la gente así nomás, o sea, Claro. y a la vida, es que no solo es a las personas, a los civiles, a los niños, no importa si hay embarazadas, no importa, a ellos no les importa nada, tiran bombas, o sea, Total. son demonios, Exacto. literal, son perversos. Claro. Ellos no tienen corazón. Entonces, ¿cómo vamos a poner la fe en esos gobernantes? No tiene No se nada que puede. ver y no pueden, ellos no nos van a libertar. Claro. Ellos no nos dan la verdadera libertad. Y Jesús lo decía. Conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad, ¿qué es? El hombre, o sea, la fuerza que nosotros tenemos por dentro, eso nos va a dar la verdadera libertad. Total. O sea, nos libera de todo, incluso de las cadenas, de esos miedos a la muerte, porque se vienen cosas muy duras y seguro vamos a tener que ver morir. Y lo digo entre comillas a mucha gente, porque nosotros ya nos hemos enfrentado a la muerte durante muchas encarnaciones. O sea, este espíritu es inmortal. Claro. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a todas esas vicisitudes que vienen o incluso a la muerte que viene. Porque Claro. nuestro espíritu es inmortal, nuestra alma también es eterna. O sea, Total. a este cuerpo le pueden hacer lo que sea, pero nadie nos va a quitar la libertad del espíritu y la libertad del alma. Exacto, y eso es lo que sostiene al venezolano, la libertad que fue enseñada hace 200 años atrás por Bolívar y que hoy corre por nuestras venas. Esa libertad que no es y no se defiende a capa y espada, sino que es una libertad del espíritu, es una libertad del alma o la verdadera libertad. La libertad llega cuando conocemos a quienes nos han esclavizado durante mucho tiempo. Porque si seguimos pensando de que somos libres en nuestro libertinaje o en el libertinaje que el mundo nos ha hecho hacer dueños de eso, de darnos como el espacio de hacer cualquier locura y todo está bien porque tengo mi libre albedrío, ahí está ese libertinaje en el que se ha, digamos, subyugado o se ha hecho esa sublevación al pueblo. En tanto el hombre conoce la verdadera libertad y se quita esa esclavitud de la mentira, de las guerras, del odio, del misticismo, de las creencias, del fanatismo, ahí comienza a sostenerse verdaderamente, porque no se puede construir un templo en un cimiento en la arena, digámoslo así, o en la piedra que está en el abismo, o a punto de caer al abismo. Estamos hablando de construir en la roca firme que hablaba Jesús. Sí. Que es esa roca interior del corazón. Lo que sostiene al venezolano es el poder del amor, el poder de la libertad que hay dentro de su corazón, que a pesar de todas estas situaciones que le ha tocado vivir, salir del país, tener que adaptarse a otros idiomas, a otros climas, a otros tratos, a otra forma en cómo lo miren, lo traten o le hablen, él siempre entrega amor y comprensión. Siempre hay ese sentido de servicio, ese sentido de comprensión, de amabilidad, de escucha activa. Entonces, ese verdadero amor es lo que nos comienza a sostener. Yo siento que aquí podríamos citar el himno de Venezuela, porque es que dice, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor.
y al pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, templo de pavor, del vil egoísmo que jamás triunfó, del vil egoísmo que jamás triunfó. Y ese que dice, el sublime aliento que al pueblo infundió, el sublime aliento que al pueblo infundió. Claro. O sea, el venezolano y la venezolana tienen un aliento por dentro, que es lo que tú ya mencionabas, es esa fuerza interior, es la fuerza que mueve los mundos, que engendra hombres, mentes y conciencias, es la fuerza del ser que se conecta con su alma, la voz interior que contiene el poder de la justicia, es el Dios viviente. Y es ese hombre que empieza a escuchar el corazón, lo que tú decías, la roca firme. ¿Por qué? Porque es que es una voz misteriosa pero clara, que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres, donde cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. O sea, el hombre que escucha su corazón tiene, creatividad, dinamismo, es amoroso, ¿cierto? O sea, tiene todo eso. Ante cualquier situación, saca su creatividad. O es dinámico, es activo, reacciona, tiene las respuestas acertadas, ¿cierto? A los asuntos que lo afligen. Nos da vida, definitivamente esa voz nos da vida. Entonces sí, lo que sostiene al venezolano es su amor, lo que tú ya decías, su fuerza, sus ganas de seguir adelante, su amor por los demás. Sí. Bueno. ¿Has sido testigo de actos de solidaridad o resistencia que te hayan devuelto la esperanza? ¿Qué te devolvió a ti la esperanza? Bueno, sí, es una buena pregunta, porque ahí ya podemos retomar los primeros años de vida en Chile. Tu historia, sí, tu memoria. Sí, porque después de haber, digamos, pasado todas esas situaciones en Chile, digamos que fue el punto en donde yo volví a nacer, ¿cierto? En donde yo conocí mi espíritu, conocí mi alma, conocí mi inteligencia, conocí mi ser. Ahí fue donde lo conocí. Digamos que en Venezuela podemos hablar de mis raíces, los principios, pero en Chile fue el lugar en donde me bauticé, digámoslo así, donde me bautizaron en el espíritu gracias al conocimiento de toda la vida. Entonces, el conocer o el ser testigo fiel de toda esa vida que hay, de que a pesar a la muerte se le da vida, eso lo aprendí en Chile. Que a toda esa muerte, de que el viejo hombre que yo era en Venezuela, lo transformé para la vida. La reconciliación con mi propia madre, de ahí empezó todo. Ahí fui testigo de ese amor que llegó en mí, la comprensión de conocer a los culpables que nos habían sumido en la esclavitud y dejar de culparnos a nosotros, porque ese ha sido la artimaña. Entonces, ser testigo de esos pequeños actos de amor, de que salir de la creencia de que el chileno o el colombiano o el mexicano o lo como queramos llamar es malo, es dañino, salir de esa creencia fue lo que me devolvió la esperanza, porque conocí el verdadero corazón de Chile, conocí el verdadero amor de esos hombres, de los chilenos, que no era solo indiferencia. De que más allá de la cultura, de las creencias, de las diferencias, de lo que puedan decir en los medios de comunicación, hay un amor poderoso en ellos. Y eso a mí fue lo que me devolvió la esperanza para la vida. Un paréntesis, porque es que explícanos eso, como así que es que no es el chileno, no es que sean ellos los de frío corazón, ¿cierto? Es que los medios de comunicación hacen mucho daño. Explícanos eso, porque tú sí me has contado qué es lo que pasa en Chile, por ejemplo, con los medios de comunicación. Claro, exacto. Entonces,
Sí, el problema no es que sea lo mismo, volvemos No es al ni, paralelismo de Venezuela, en donde al venezolano lo asocian al gobierno que hace el caos, claro, al chileno igual. Entonces, los medios de comunicación pasan todo el día impartiendo noticias de xenofobia, de racismo, de persecuciones y de miedo constante. O sea, hay un robo en el centro de la ciudad, el único, no sé, en el mes, y lo ponen 8 veces al día durante los 7 días de la semana. Entonces, los medios de comunicación nos miente. mienten de una forma muy letal. Pero cuando conoces la naturaleza de, del ciudadano, del chileno como tal, o del venezolano, pero estamos hablando de Chile porque fue mi historia donde yo renací, Claro, hay mucho amor, hay mucha sabiduría, hay mucha unicidad. claro. No hablo de la unicidad en el trabajo o el compañerismo. Hablo de el que te abre las puertas, te da de comer, porque yo durante muchos años, 6, 7 años, no sé, o 6 años creo que fue, que me dediqué 100% a contarle a las personas esa transformación que yo había vivido de la muerte a la vida, Sí. de pasar de la ignorancia a adquirir un conocimiento sobre la vida, y viajé por muchas partes de Chile y conocí desde Santiago hasta Coyhaique y me había ido sin un plan, pero dentro de ese plan Pero la el ley chileno chilena. estaba, digamos, el chileno de buen corazón para darme un pan, para darme donde hospedarme, para darme Ujú. donde dormir. Y ahí yo comencé a recuperar la esperanza de la vida, porque la comencé a presenciar. Ya no había, ya no veía ese odio implantado, ya lo sabía identificar de cuál era la causa, pero también conocía el amor real de ellos. Y ahí fue cuando yo comencé a renacer en vida. Ok. Y eso es lo que sí me dio resistencia para permanecer en esta batalla de la vida y poder hablarle a más personas. Entonces yo siento que en Chile conocí a las personas que me dieron una fuerza capaz de matar la muerte, Ok. de matar todas esas creencias que desde un principio Que me no habían matan a uno. esclavizado. Y entonces se cumplió, digamos, en mí esa parte del himno de Venezuela que decía, abajo cadenas, gritaba el Señor. O sea, todas esas cadenas de creencias, de miedos, de ideología, se derrumbaron por conocer la realidad verdadera. Oh, En Chile aprendí del amor, pero aprendí también del dolor. Eh, aprendí mucho del dolor, en tanto el amor fue esa fuerza que o los dos, me forjaron como tal. ok. Me forjaron y me dieron esa vitalidad. Entonces, conocer el corazón real de las personas es lo que me da la esperanza. Porque la esperanza no está, como volvemos a decir, en los gobiernos. Está en ese ser sincero, dulce, amoroso y humilde, ¿cierto? O sea que tú, lo que te devolvió la esperanza fue Exacto. un conocimiento de las estrellas, un conocimiento que te explicó cuál era la vida real, la vida verdadera, ¿cierto? Total. Eso fue pasar de la ignorancia al conocimiento que adquirí en Chile, el conocimiento de las estrellas que llegó a mí en esas tierras. Ok, y que ya ahorita lo estás contando por todas partes, ¿cierto? Exacto. Bueno, y es ese conocimiento que son las profecías, ¿cierto? Que es ese mapa de navegación. Bueno, muchas gracias. Ahora ya nos estamos despidiendo, ya casi Ujú. vamos a terminar. Entonces, bueno, ¿qué sueñas para Venezuela y para Latinoamérica? ¿Qué sueñas tú para Venezuela y para Latinoamérica? Bueno, y volviendo entonces a mi historia, cuando yo salí de Venezuela fue persiguiendo un sueño, fue persiguiendo o buscando un sueño, que era tener pues una estabilidad económica,
que era pues, estar en un país donde el dinero rindiera, y ese era mi sueño, ¿cierto? Tener un trabajo. Un poco la ilusión. Sí, tener como todo bien. Pero al adquirir ese conocimiento de las estrellas y el conocimiento de las profecías, se cae ese sueño, que no es un sueño sino una ilusión, y llega el verdadero sueño de la profecía, que son visiones, y es la nueva visión. Y entonces lo que yo sueño verdaderamente para Venezuela, lo que visiono y lo que desea tu espíritu para mi corazón, exacto, lo que desea mi espíritu, es el cumplimiento total de todas las profecías, de que habla de que Latinoamérica será hogar mundial, de que aquí había una profecía muy poderosa que habla de la esperanza para la humanidad entera y que toca también a Venezuela y a Latinoamérica, que dice: el hambre asolará al mundo, los hombres se morirán en su espantosa extenuación, mas Américas serán promesas. Y ahí está mi sueño, mi deseo, de que en esta tierra exista el corazón remanente para recibir con amor a toda la humanidad. Entonces, así como en Venezuela se han vivido estas situaciones del dos desplazados, aquí en Colombia también se vivió toda esa parte de los desplazados y los asesinados, pero que en Chile se han vivido también terremotos catastróficos, volcanes, incendios. Lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita. Muy fuerte que no es natural, pero que sí es planeado, y quizás en otro momento podemos hablar de eso. Pero que todo eso es un gran dolor que forja y viene a resurgir ese amor. Todas esas situaciones que nos están pasando son para que se cumpla la profecía de la promesa en Latinoamérica, que es que se levantará la reina del sur, porque he aquí más sabiduría que Salomón en este lugar. ¿Por qué? La sabiduría de Salomón es la sabiduría del mundo entero. Pero la reina del sur, que la cabeza, digamos, es Venezuela y todo su cuerpo es Sudamérica, habla de que la reina del sur es Sudamérica toda. Entonces, hay un conocimiento de vida. Quiero que los niños ya no busquen comida en la basura, que todos los niños puedan tener su alimento. Esa es la promesa, de que las madres puedan salir al parque tranquilas con sus hijos sin miedo a que las secuestren, las dañen, las miren, las toquen o les hagan daño. Que puedan salir con tranquilidad, que los hombres puedan hablar abiertamente de su ser, de su corazón, y que ya no haya más suicidios, de que ya no haya que si machismo, feminismo, abortos, tantas cosas que nos dividen y todo en contra de la vida. Todo en contra de la vida y antinatural. Entonces, lo que sueño para Venezuela y para Latinoamérica es que pueda ser ese hogar y abrir los brazos a todos estos desamparados que van a quedar a causa de las guerras de las grandes potencias que se avecinan en estos próximos años. Entonces, poder, más que volver a mi país, más que las personas puedan volver a su hogar, que puedan encontrar su hogar en su corazón, como yo lo encontré, y que ahora me siento ya ciudadano del universo, digámoslo así, que las personas pueden adquirir un conocimiento que les permita tener la pertenencia con la vida y no con un pedacito de tierra. Entonces, ese es el gran sueño, de que los hombres y las mujeres vivan, pasen en libertad y que ya no haya dolor, no haya guerras y no más partidos políticos que dividen y dañen a los hombres y se queden los riquitos con esas, entre comillas, riquezas. Que el hombre ya conozca la riqueza de su corazón y no le haga falta nada allá afuera. Espectacular. Bueno, gracias, Luis. Y pues para terminar, ¿qué mensaje te gustaría, pues conciso, que se llevaran quienes nos escuchan en este momento y ya para despedirnos? Un mensaje así conciso de todo lo que hablamos hoy, como hijo de Venezuela, porque... Claro, como hijo de Bolívar, que ha sido una frase usada por el régimen
pero tú no eres no del son, régimen. no son hijos de Bolívar, no son hijos de esa vida. Y ahí está, en esa estirpe dorada, para todos mis hermanos de Venezuela, para todos mis hermanos de Latinoamérica, que sí hay una esperanza, que las profecías hablan de la vida, que no hablan solo de lo que va a acontecer o las tragedias o catástrofes, sino que hablan de la esperanza y que es la inmortalidad, de que aunque vengan a acontecer todas estas guerras y homicidios en masa, el hombre conocerá la inmortalidad de su espíritu. Y eso es lo que debe permanecer. En eso es en lo que debemos sostener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. No en creencias flacas o en oraciones extrañas, sino en rezos, o como es que era, de confites, como masticando confites. Sí, Bla, 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 sí, bla. así hablando así, Como una repetición, una repetición vana, sin sentido, conciencia, sin espíritu, sino que sí sea sostenida en un fundamento lógico de conocimiento espiritual y que las personas que nos escuchan tomen parte en ese plan, de que si hoy están escuchando este conocimiento o esta entrevista, no es porque simplemente, pues le llamó la atención y ya, y qué bonito, y qué bacano, pues, comparten, ¿no? Sino de que se les está llamando también a que sean parte de ese plan de supervivencia eterna. Latinoamérica, hogar mundial. Y un hogar. Y que si estamos en Latinoamérica y queremos ser parte de la vida, debemos comenzar a sembrar en nuestro corazón el amor para sustentar a nuestros hermanos que se avecinan también. Entonces, el mensaje final es, nos tenemos que preparar y tenemos que poner en práctica el amor, porque a qué nos cuesta. Si nos cuesta con nuestra familia, si nos cuesta con nuestro vecino, si nos cuesta, tenemos que ponerlo en práctica porque viene gente desconocida, ¿cierto? Que tal vez no hemos visto, pero que... Y muy adolorida llegará. Y que merece de nuestra atención. Y como dice, un hogar, ¿qué brinda un hogar? Todo. Todo. Alimento, sustento, cobijo, familia, sonrisas, comparte, todo, ¿cierto? Entonces, tenemos que poner en práctica ese corazón para que nosotros empiece a emanar ese amor y que no nos duele entregar, ¿cierto? Porque es que nuestro corazón está diseñado para darlo todo sin esperar nada a cambio. Total. Entonces, bueno, nos despedimos. Gracias a todos los pequeños y sensatos, a los no indiferentes a esta batalla, a quien la reseca muerte no les encuentra hoy sin haber hecho lo suficiente por la piel de América y del mundo. A todos ellos, a quienes van a contemplar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres, la de salvar de la esclavitud, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Un abrazo y gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en las próximas entregas, que se harán los miércoles, por nuestro canal de Corazones Orlados. Gracias por acompañarnos. Chao. Un abrazo.